Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Vives en confianza esperando que algún día sea mejor, pero tu esperanza se sostiene en el Cristo Redentor. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la alegría, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de vida, a este momento de salvación, donde participamos del mismo misterio pascual de Cristo. Hoy celebrando la memoria de San Josafat, nacido en Ucrania hacia el año 1580, de la Iglesia grecolatina. Dio su vida trabajando por la unidad y la conciliación de los problemas que se estaban dando en ese lugar. Oramos por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización y este año de fe fiel y vocacional. Oramos por la misión sinodal nacional del 2026 y por la premisión que estamos ahora mismo viviendo, por la intención del Papa León XIV, por la prevención del suicidio. Oramos por la salud del Padre Aristides Rodríguez y familia, Leida Mercedes Contreras, Palmira Armoyes del Escano, Álvaro Medina Cano, Mía Victoria de León Carrasco, Elizabeth González, Emiliano Castillo, Florentino Canto, por el descanso eterno de María Luisa de Gracia, segundo día, María Elena Mojica de González, 11 meses, Jerey Rafael Ponce, 5 meses, Andrés Araúz, 32 años, Griselda del Carmen Martínez Castillo, José Matías Córdoba, 7 meses. Para vivir este momento de regalo, de cielo, reconozcamos ante todo las veces que no hemos sido fieles en el camino de la verdad, en el camino del amor. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir, volver a empezar desde Cristo para una vida nueva. Por las veces que no escuchamos tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que no creemos tu palabra, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que no vivimos tu palabra, Señor, ten piedad. Señor,
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, aviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por su rebaño, y concédenos por su oración que el mismo espíritu nos dé fuerzas para que no vacilemos en entregar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos, los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de los súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos. Y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desvalido y al pobre, y líbrenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo,
morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz la justicia. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos este miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario, recordando que este momento es un momento de encuentro con el amor, de encuentro con la salvación, de encuentro con el cielo mismo, con Dios. Y que precisamente celebramos esta memoria de San Josafat, que en el siglo XVII, nace en el XVI, muere en el XVII, da testimonio buscando la unidad. No buscaba que lo mataran, buscaba ser fiel al Señor. Y como precio de la fidelidad, lo asesinan. Esto es importante entenderlo, porque Dios no quiere
el asesinato de nadie. Dios quiere testigos y maestros que puede que como consecuencia del testimonio en el amor terminen siendo mártires. Pero lo que sí es cierto es que San Josafat era impulsado por el Espíritu Santo, el mismo que nos impulsa hoy a nosotros. Es el mismo espíritu del amor que nos invita a una vida santa, es decir, a una vida de amor, a una vida de compasión, a una vida que se vuelve testimonio en el servicio amoroso a los demás. Aquí es donde la palabra viene a mostrarnos ese camino como la opción de la dicha, como la opción de la felicidad verdadera. Con el Salmo 81 hemos dicho: ven Señor y haz justicia, sedaká, que es ven Señor y cubre el error de los hermanos, cubre el error de la comunidad, el error que nos lleva a una vida de desamor, a una vida de rupturas, a una vida de enemistades, a una vida de juicios, a una vida de autodestrucción. Ven Señor y cubre nuestros errores, libéranos y danos tu vida, que somos hijos tuyos. Entonces, a estos hijos suyos, en el libro de Sabiduría, capítulo 6, 1 en adelante, dice: escuchen, Shema, escuchen, reyes, y entiendan. Es una palabra totalmente actual. Nosotros somos el pueblo de reyes, el pueblo sacerdotal, el pueblo santo de Dios. Y nos dice: escuchen ustedes. ¿Para qué? Dice: aprendan, para que estén atentos, para que salgan del orgullo y caminen en la humildad, para dejar los caminos que nosotros nos trazamos, donde pretendemos querer tener el control, abandonarnos y seguir el camino del Señor. Todos, siempre, o al menos alguna vez, queremos tener el control de la vida e incluso de los demás. Pero lo cierto es que nunca tenemos el control. Y cuando uno envejece, o cuando uno se enferma, y ya ves que la enfermedad va en aumento, cada vez más te das cuenta que no hay control, que la idea de control es solo una ilusión, y que tarde o temprano, ya sea en las verdes o en las maduras, nos daremos cuenta. Y precisamente dice en esa sabiduría, dice: busquen todos al Señor, porque vendrá sobre el grande algo terrible, mas no sobre el humilde. Aquí se está leyendo antropológicamente y desde el antropomorfismo, como si fuera Dios el que va a castigar al grande, que aquí se equipara al soberbio.
No es castigo de Dios, es simplemente cosecha. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Cuando sembramos soberbia, engreimiento, eso es lo que cosechamos. Cuando sembramos humildad, amor, eso es lo que cosechamos. Por lo tanto, es una llamada, dice el Señor: pongan pues atención a mis palabras. ¿Dónde nosotros ponemos la atención durante el día? Podríamos ser más concisos. ¿A qué palabras nosotros le damos la atención? Dice el Señor: pongan atención a mis palabras. ¿Estamos nosotros poniendo atención en las palabras de Dios? Porque dice al final: búsquenlas con interés, porque ellas les van a instruir, ellas les van a enseñar a vivir. Nosotros, ¿qué palabra buscamos a diario? Dice el Salmo que el creyente en Hashem, en el Shaddai, vive con la Torah, con la sabiduría de Dios como almohada. Como almohada. Es decir, se duerme, se acuesta meditando la palabra, vive en la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es salvación, instruye para la vida. Pero hoy podemos avanzar más, porque resulta que esa palabra ya no es solo unas letras, sino que esa palabra es persona. Jesús es la palabra del Padre. Por lo tanto, escuchar y poner atención a mi palabra es ponerle atención a Jesús. Búsquenlo, por lo tanto, con interés, porque Él te va a instruir en tu vida. Y precisamente esa instrucción es la que vemos en Lucas capítulo 17, 11 al 19. Es una instrucción más allá de una historia. Es una instrucción de una revelación actual, que es una muestra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice el texto que cuando Jesús iba camino a Jerusalén, a Jerusalén, Shalom, al lugar de la plenitud de Dios, de la plenitud de los bienes divinos, iba pasando entre dos ciudades, Samaria y Galilea. ¿Por qué son importantes estas dos ciudades? Porque Galilea es la ciudad de los gentiles, así se le llamaba. Aunque fue parte del reino de Israel, se había contaminado. Y para los judíos, aunque habían raíces de otras tribus, eran vistos como prácticamente paganos. Galilea de los gentiles. Y por otro lado estaba Samaria, que eran peores todavía, porque los samaritanos se habían contaminado con los 5 pueblos que estaban alrededor, los 5 maridos de los que habla Juan, que no son hombres, esa es una figura. Son 5 pueblos con que Samaria se había prostituido. Por lo tanto, Jesús
envías a la Tierra Santa, está pasando entre dos pueblos que reflejan el pecado, la vida errónea, porque toda vida que no está sintonizada con el Eterno es una vida errónea, o como se llama en griego y en español, en pecado, amartía, en pecado. Pues bien, dice, Jesús va pasando y dice otro detalle, estaba cerca de un pueblo, no dice el nombre de ese pueblo, está pasando entre el pecado, entre dos ciudades de error, y esto podemos aplicarlo hoy aquí. Jesús está pasando siempre entre ciudades que viven el error. Y lo que vemos en las noticias es la practicidad de ese error. Y dice, ahora se acerca a un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. El pueblo innominado es la comunidad. Se acerca a nosotros, dice, y cuando está cerca de ese pueblo, de entre el pueblo salen 10 leprosos. Recordemos que aquí está la gematría bíblica. En el mundo hebreo no hay números como en el mundo español o inglés. En el mundo hebreo las letras representan cantidades también. Y por eso cuando hay letras que representan números, cantidades, tiene una lectura más profunda todavía, la gematría. Aquí es importante que son 10. 10 es un número completo. Los 10 dedos de la mano, por ejemplo. Los 10 mandamientos en la Torá, que en realidad son más de 10 mandamientos. En el lenguaje hebreo no se dice 10 mandamientos, se dicen las 10 palabras de Yahvé, de Hashem, porque son más de 10. Entonces, dice que también el número 10 en el mundo de Jesús era la cantidad mínima para poder hacer una asamblea en la sinagoga. Si no habían llegado 10 hombres, no se podía hacer la liturgia. Se requerían 10 hombres para hacer la liturgia sinagogal. Pero además de esto, la lepra es un símbolo, porque es una enfermedad que ahora pues es muy poco conocida, pero también es mucho mejor tratada. En aquel tiempo se concebía como altamente contagiosa, una enfermedad que lo primero que ataca es el sistema nervioso. Por lo tanto, la persona que tiene lepra no siente dolor epidérmico. Se le caen las uñas, se le cae la oreja, la nariz, pero no lo siente. Por lo tanto, su vida se está cayendo a pedazos sin darse cuenta. Por eso la enfermedad es vista, en este caso, como símbolo del pecado. La lepra hay que entenderla como símbolo del pecado. Vinieron 10 hombres llenos de pecado, leprosos, llenos de error. No podemos perder de vista que el pecado es error. He dejado la verdad, el camino del Señor, me he sesgado y vivo en el error. Y dice que llegaron, se detuvieron a lo lejos. ¿Por qué? Porque era la normativa. Los leprosos eran vistos como impuros, eran vistos como malditos, y era de los 4 grupos, uno de los 4 de los grupos que se veían como muertos en vida. Un leproso es un muerto en vida. Tenía que alejarse de su familia, no podía ir ni a la sinagoga ni al templo,
y tenía que andar por los montes gritando impuro. Tenía que taparse la boca con un manto y cargar una campanilla para que la gente se diera cuenta y huyera de él. Por lo tanto, el leproso es un excluido, alguien separado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre separa. Mientras que la vida en el amor, la vida sintonizada con Dios, nos une en el amor, en la ternura, en la alegría, en la sinodalidad. El que se sesga, se separa. Y la primera separación es consigo mismo. Se rompe. Por eso no es alegre. Por eso no es feliz. Pero fíjense, dice, estos 10 leprosos se detienen a lo lejos y empiezan a gritar. Aquí hay un detalle. Los leprosos son conscientes de su enfermedad. Lo triste hoy es no ser conscientes de nuestra lepra. Es no ser conscientes de vivir separados de la verdad. Es no ser conscientes de vivir sesgados del amor. Y vivir unas vidas en desamor que creemos que es normal. Todo mundo es así. El mundo es así. Eso es muy triste. Porque no habrá curación. Porque no habrá vida. Y como no hay vida ni curación, lo que hacemos es transmitir más muerte. De tal manera que un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un esposo, una esposa que viven en lepra, en pecado, en sesgo del amor, lo que hacen es contaminar, contagiar de amor, de desamor, todo lo que tocan. Se contagia de desamor, de la misma lepra. Pero aquí hay algo interesante, dice, ellos gritaban. ¿A quién le gritaban? Ellos le empezaron a gritar a Jesús. Nosotros que experimentamos el dolor, la angustia de la lepra, del pecado, del error, ¿a quién le gritamos buscando vida? Y fíjense que hay gente que le grita al dinero, hay gente que le grita al poder, hay gente que le grita a la belleza, a la juventud, incluso a la salud. Está gritando porque cree que en eso encontrará llenar el vacío que tiene, la lepra. Porque como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, cuando nos sesgamos de la verdad, eso nos hiere. Porque somos de la verdad, porque somos verdad en Dios. Entonces, dice, estos le gritaron. Y hay algo interesante, decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 3 elementos fundamentales aquí. Primero, estos 10 leprosos, dice, conocen a Jesús, porque saben su nombre. Ahora bien, recordemos que a Jesús nunca le dijeron Jesús. En el tiempo de él, nunca nadie le dijo Jesús. Porque a él le decían Yoshua. Porque Jesús es un nombre transcrito del griego al latín, al español. Pero en tiempo de Jesús nunca no hubo una voz que dijera Jesús. Nunca. Yoshua. Yoshua. Entonces ellos dijeron Yoshua, pero además Maestro. Es decir, ellos reconocen que ese que está delante de ellos es Yoshua, que significa Yahvé salva. Dios salva. Es el reconocimiento que no hay esperanza ante la lepra del error, sino solamente en el Dios que salva a través de Yoshua.
pero también es el reconocimiento de que Él es maestro. Y cuando dicen maestro, en griego, pues significa alguien que asume el aprendizaje de alguien que sí sabe. Reconocemos que este Joshua sí sabe lo que es la vida, sí sabe lo que es vivir y cómo se vive. Entonces yo le digo, maestro, yo quiero aprender de ti para vivir como tú. Una segunda pregunta: ¿quién es el maestro de mi vida? A veces es cualquiera que habla por internet, que habla por YouTube o que habla en cualquier otro. Ese es mi maestro. No, el maestro es Jesús, el que trae la auténtica salvación. Y fíjense, la tercera palabra es una frase: ten compasión de nosotros, que en hebreo se dice rahamim, y significa el sentir en las entrañas de una madre ante su hijo recién nacido. Cuando una mamá le ponen a su bebé recién nacido en el vientre, ese sentir de la mamá se le llama rahamim. En griego, splagnisomai. Le viene somatizar, somai. Volver a lo físico lo que está en la mente. Splagnisomai. Ten compasión de nosotros. Mira nuestra situación. Y la respuesta de Jesús fue: vayan a los sacerdotes. Vayan a Jerusalén. No se queden donde están, en los pueblos del error. Vayan a Jerusalén, al lugar de la plenitud de Dios, a los sacerdotes, que eran los que tenían la autoridad para decretar la sanación o pureza o la impureza de una persona. Entonces, un detalle interesante: los 10 obedecieron a Jesús. Los 10 se fueron, es decir, le creyeron a su palabra y le obedecieron. Se fueron, dice, y cuando iban de camino, importante esto, porque ir de camino significa seguir a Jesús, porque Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Ir de camino, ir con Jesús, vivir con Jesús y en Jesús es garantía de que la lepra se quite, que el error se caiga, que el pecado se disemine se destruya. Garantía absoluta. Seguir a Jesús es garantía que el error se destruye, deja de existir. Y miren, dice entonces la tercera parte: uno de ellos, al ver, ya el texto había dicho que Jesús los vio, en el mirar de Dios está su amar. Ahora dice, uno de ellos, al ver que estaba curado. Todos quedaron curados, pero uno, al verlo, al contemplarlo, al darse cuenta, regresó. ¿A quién regresó? Dice, regresó alabando a Dios. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque ese regresar a Dios es la conversión verdadera. Uno puede ser curado, mas no experimentar la salvación. Uno muchas veces tiene una enfermedad, un dolor de estómago, un dolor de muelas, otras más, y en el transcurso de los días se cura, pero no necesariamente experimenta salvación. Pues estos se curaron y uno reconoce su curación, dice, y regresa
alabando a Dios en voz alta. Importante esto, porque en voz alta significa que lo hace ante la gente, que no lo guarda, que no lo oculta, que se complace en decir lo que Dios ha hecho en él, que se complace en anunciarlo. Ha vuelto a Dios. ¿Sí? Primero dice, regresó. Eso es la conversión, regresar a Dios. Segundo dice, venía alabando en voz alta. Tercero, se postró ante Jesús. Esto es otro detalle importante, porque postrarse ante alguien en aquel tiempo significaba entregar la vida a ese alguien. Yo me postro ante alguien y estoy reconociendo que ese alguien es mi dueño y que puede hacer con mi vida lo que quiera. ¿Ven? Miren, eso es postrarse. Y entonces dice, cuarto, le dio las gracias, que en griego se dice Eucaristía. Eucaristía. Está hablando de la comunidad de hoy que está celebrando la Eucaristía, que da gracias. Y miren, entonces dice, este era un samaritano. Y la gran pregunta de Jesús dice, ¿no eran 10 los que quedaron curados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuántas veces todos nosotros, representados en esos 10, hemos sido curados? No una vez, muchas veces. Pero ¿cuántos volvemos? ¿Cuántos regresamos a Él para postrarnos, para vivir la Eucaristía? Y al final entonces Jesús le dice, Anastasein, resucita, tu fe te ha salvado. No es un acto mágico, no fue que Jesús hizo abracadabra y se curó, ¿no? Jesús declara que más allá de la curación está la salvación, que es la vida divina vivida en el mundo humano. Dice, esa salvación, que es alegría, amor, paz, justicia, tu fe te la ha dado, porque es lo que creemos, lo que se va realizando frente a nosotros. El mundo que experimentamos, el mundo que vemos, no es lo que es. Nunca vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos. Por eso, lo que yo crea en el corazón es lo que voy a estar viendo y viviendo. Y cuando crea en Jesús, entonces veré a Jesús, veré la salvación, veré la vida, veré la verdad. Que hoy pues nosotros, como ese samaritano, volvamos a Jesús, Shubá, regresemos el rostro a Dios y postrándonos ante Él y digamos como María, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a partir de ahora viviré dándote gracias. La gratitud en la Eucaristía, para que siempre se esté haciendo como creemos, porque creemos en ti, Señor. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos, Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino.
Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todos se salven. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Venga tu reino, que es de paz, de amor, de justicia. Que se haga tu voluntad, que construyamos la civilización del amor, donde los que mandan busquen el bien común, donde se supere el odio y el rencor, por la generosidad que comparte los bienes que tú nos has dado. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Danos el pan de cada día, que lo podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos. Que la seguridad de tu providencia llegue a los marginados de la abundancia. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer. Concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin cariño. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Líbranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que rebaja la condición humana, del egoísmo que nos hace insensible ante el dolor ajeno, de la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. Oremos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Para que todos nosotros hoy volvamos a Jesús, regresemos alabando a Dios y dispuestos a hacer su voluntad de amor. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a seguir tu camino. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado y las que quedan guardadas en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. 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 Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que juntos y alegres celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que San Josafat atestiguó con la efusión de su sangre por amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque la sangre de San Josafat, mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Luis Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección: María Luisa de Gracia, María Elena Mojica de González, Jerey Rafael Ponce,
Andrés Araúz, Griselda del Carmen Martínez Castillo, José Matías Córdoba, Carmen María de Alfaro, y de todos los que han viajado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oímos una gran noticia: la salvación de Dios toca nuestras vidas para que volvamos al amor, volvamos a la verdad. Solo así cambiaremos el mundo, la iglesia, hacia la sinodalidad. Juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él no quita el pecado del mundo, el que nos invita a volver a Él para encontrar la salvación. Dichosos los invitados e invitadas a
la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor. Oremos. Señor, que esta mesa celestial nos dé espíritu de paz y fortaleza para que, a ejemplo de San Josafat, gastemos voluntariamente nuestras vidas por el honor y la unidad de la Iglesia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos damos un momentito para los avisos, por favor. Buenas tardes, hermanos. Les compartimos el numeral 22 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. En virtud del bautismo, el pueblo santo de Dios participa de la función profética de Cristo, dando testimonio vivo de Él, sobre todo con una vida de fe y de caridad. Gracias a la unción del Espíritu Santo, recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei. Consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas, basadas en el hecho de que en el Espíritu Santo los bautizados son hechos partícipes de la naturaleza divina. De esta participación deriva la actitud para captar intuitivamente lo que es conforme a la verdad de la revelación en la comunión de la Iglesia. Por eso, la Iglesia está segura de que el santo pueblo de Dios no puede equivocarse al creer cuando la totalidad de los bautizados expresa su consenso universal en materia de fe y de moral. El ejercicio del sensus fidei no debe confundirse con la opinión pública.
está siempre unido al discernimiento de los pastores en los distintos niveles de la vida eclesial, como muestra la articulación de las fases del proceso sinodal. Pretende alcanzar ese consenso de los fieles, que constituye un criterio seguro para determinar si una doctrina o práctica particular pertenece a la fe apostólica. A la vez también, le estamos recordando nuestra tómbola para el 30 de noviembre. Aún tenemos boletos y libretas para el que nos quiera colaborar. El costo del boleto es de 1 balboa y son 3 guitarras electroacústicas semihueca. Y podemos adquirirlo en la oficina parroquial o con los agentes de pastoral. Y pues seguimos con la más reciente obra del Padre Rory, El Mundo Hebreo. Todavía tenemos muchos ejemplares, así que también el que lo quiera adquirir puede pasar a la oficina parroquial y acá también tenemos ejemplares. Y no olvidemos que el 23 es nuestra acción significativa, domingo 23, y estamos más que invitados, es un llamado a que ese día sea un compartir típico. Será el día típico de la parroquia, ya que estamos celebrando el mes de la patria. Así que en las celebraciones de 8, 10 y 5 podemos venir ataviados de un atuendo folclórico, alusivo a nuestro mes de la patria. Pero en misa de 10 será el envío para una misión en donde llevaremos esa palabra y amor de Dios a nuestros hermanos, y también ese día será la oración por la patria. Así que el 23 de noviembre pues tenemos ese compromiso cristiano. Muchas gracias. También recordamos que el 16, domingo 16, tenemos la reunión de agentes de pastoral. Todos los agentes de pastoral en esa reunión a las 11 de la mañana, después de misa de 10. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A servir a lo que hemos celebrado hoy, a dar la vida como San Josafat, por el bien de los demás en la comunidad, pero en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Igualmente, Padre. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida. Me encamino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida. Me encamino, yo confío en ti.